Muy buenas noches. Imagínese que va usted un día al médico para recoger unas pruebas y al entregarle los resultados, el médico le dice que usted tiene cáncer. ¿Qué es lo primero que pasaría por su cabeza? Piénselo. Probablemente lo primero que piense es que haya un error y que no es posible, que le repitan las pruebas. Pero no, los resultados son reales. Usted tiene cáncer. A partir de ahí, infinidad de formas de tomárselo, tantas como personas hay en el mundo. Esta noche hablamos del cáncer sin tapujos, sin tabúes, mirándole de frente, sin miedo, mirando con la fortaleza necesaria para salir adelante. Esta noche vamos a conocer todo sobre el cáncer. Ese es el título del documental de Ignacio San Martín y lo vamos a ver ahora. Son historias de navarros que se han enfrentado o se están enfrentando al cáncer. Historias en positivo, todas, aunque nadie pierda de vista la dureza de esta enfermedad y sus consecuencias en los que vivimos alrededor de ella. Esta noche Navarra en Abierto será un programa monográfico en el que al término del documental lo analizaremos con personas en tratamiento, como nuestro compañero de Navarra Televisión, Borja Lezaun, la jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra, Ruth Vera, Carlos Alfaro, investigador del CIMA, y Francisco Arasanz, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Lo vemos y a la vuelta seguimos. Me llamo Borja Lezaun Mas, tengo 32 años y hace 3 meses pues, me diagnosticaron cáncer. El mío es linfoma de Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático. Soy Esther Echeverría, tengo 42 años y hace un año acabaría mi tratamiento de cáncer. Sufrí un cáncer de mama y bueno, hoy en día ya estoy trabajando en activo desde hace 7 meses, totalmente recuperada. Soy Juanjo La Tienda, tengo 68 años, tengo cáncer en la laringe desde octubre del 13. Soy Encarna, soy esposa de Nicolás Gutiérrez Salgado, paciente oncológico de cáncer de pulmón, que falleció hace 2 meses y algo más, tras 15 meses de tratamiento oncológico. Soy Cristina, tengo 43 años, soy esposa de Manolo, paciente con un linfoma y un adenocarcinoma de colon desde hace 4 años y actualmente la enfermedad está controlada, en recesión. Soy Ruth Vera, jefe de servicio de oncología médica del Complejo Hospitalario de Navarra. Soy miembro del comité técnico de AECC aquí en Navarra y miembro del comité a nivel nacional. Me llamo Javier Rodríguez, soy oncólogo médico y trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Soy Elena Villafranca, oncóloga radioterápica del Complejo Hospitalario de Navarra. Mi nombre es Carlos Alfaro, soy doctor en biología y trabajo en el Centro de Investigación Médica Aplicada de Pamplona y igualmente también trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Soy Marisa Villafranca, psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en la Junta Provincial de Navarra. Soy Jaime Rodríguez Vázquez del Rey y soy el responsable de programas de la Asociación Española contra el Cáncer. El cáncer podemos decir que no es una enfermedad, sino que son múltiples enfermedades, dado que va a originarse, esta es una alteración de unas células que se van a poder originar pues, en diferentes órganos, lo que nos va a dar pues, a muchos tipos de enfermedades, dado que tenemos pues, muchísimos tipos de cáncer, incluso pues, más de 100 podríamos decir que hay. Las células del cáncer se originan de células normales que están en crecimiento, están en desarrollo, sufren procesos de envejecimiento y que en esta propia vía natural pueden tener algunas alteraciones en su división por alteraciones a nivel genético que hacen que estas células crezcan de una forma anómala.
Nuestro organismo tiene unos propios mecanismos para proteger esto, que se llama pues, la apoptosis, que es lo que se denomina muerte celular programada, y hace que cuando ocurren estas células anómalas, el propio organismo tiene la capacidad de destruirlas. ¿Qué pasa con el cáncer? Por diferentes motivos, el organismo pierde esta capacidad de destrucción de estas células y estas células por sí mismas empiezan ellas mismas a dividirse y a formar lo que se denominan pues, tumores. Pero además no solo eso, sino que estas células adquieren otra capacidad y es la capacidad de poder salir del órgano donde están y por medio de o vía sanguínea o vía linfática poder ir a otro organismo. Por ejemplo, las células normales del colon o células normales de la mama o del pulmón no tienen la capacidad de poder salir del pulmón. O sea, no la tienen. No puede una célula del pulmón irse y ponerse en el hígado. Sin embargo, cuando un cáncer se sitúa, ya sea el cáncer de mama o el cáncer de colon o el cáncer de pulmón o lo que sea, como hemos dicho, por una parte adquiere esta capacidad de división de células anómalas y por otra parte esto también le da otra capacidad y es la capacidad de atravesar los vasos y los linfáticos y trasladarse a otros órganos. En resumidas cuentas, lo que tiene es la capacidad de hacer metástasis, que esto es una de las definiciones de los conceptos más importantes del cáncer, su capacidad de ir a otros órganos y es lo que le diferencia de los tumores benignos. El mito principal del cáncer es si hay ahora mismo una epidemia. Esto no es así, realmente no hay una epidemia, la cosa es que los seres humanos cada vez envejecemos más tarde. Estamos llegando a unas tecnologías que nos permiten aumentar los años de vida. Con esto el cáncer va apareciendo como la naturaleza es inherente y las mutaciones hacen que tengamos cáncer en un futuro. ¿Que todos lo vamos a tener? No es así. Algunos lo tendremos y otros no lo tendremos. Pero que conforme avanza la edad del envejecimiento el cáncer aparecerá, pues sí, es así. Las mutaciones se van acumulando y conforme se envejece, pues esas mutaciones pueden provocar cáncer. También una de las cosas por las cuales ahora parece que hay más cáncer es porque la tecnología detecta el cáncer en estadios más precoces o detecta cáncer que antes no se podía detectar. Entonces, por ello parece que hay una epidemia, pero simplemente lo que estamos haciendo es ahora avanzar en las tecnologías y envejecer más. Todavía quedan bastantes falsos mitos al respecto, ¿no? En este sentido es importante, por ejemplo, creencias del tipo de la actitud es un 50% de la curación. O sea, si fuera así realmente iríamos al psicólogo, no iríamos al médico, ¿no? Es importante comprender que una buena actitud te puede hacer más llevadero todo el proceso de la enfermedad, te lo puede hacer más liviano o menos difícil, pero no va a ser un elemento que incida de manera directa en la curación, ¿no? Otro mito, por ejemplo, muy habitual es el tema de si el cáncer es o no es contagioso, o incluso si es o no es hereditario. Es cierto que determinados tipos de cánceres pueden tener un factor hereditario, pueden tener un cierto componente genético, pero eso no implica ni mucho menos que, por ejemplo, si mi padre y mi abuelo han tenido determinada patología, yo voy a tener que tener la misma. O sea, de hecho, gran parte de los cánceres son prevenibles gracias a los hábitos de vida saludable, ¿no? Y es importante que podamos transmitir este tipo de conceptos a la población, ¿no? Otro tipo de mitos que puede haber, por ejemplo, son los relacionados con todo el tema del silencio, ¿no? El hecho de que si a una persona que está en el último proceso de la enfermedad no hay que decirle nada, o si a un niño no se le debe de informar sobre la enfermedad que están pasando sus padres o sus abuelos. Esto. En este caso importa simplemente transmitirle a cada persona en primer lugar lo que quieren saber y en segundo lugar lo que están en condiciones de saber. Y yo me enteré al ir a recoger una receta de mi mujer y el médico que estaba, que era el suplente, me preguntó a ver si llevaba mucho tiempo con la ronquera. Y yo le dije que sí, que llevaba bastante tiempo. Y me dijo que eso no era muy bueno. Y entonces me miró y me derivó al otorrino y me puso preferente. Siempre vas achacando los síntomas, pues otras cosas, ¿no? Pues estrés, no sé qué, me he enfriado, pues no sé cuántos, ¿no? Son diferentes síntomas.
Hasta que empecé a sospechar por una prima segunda mía, que ya lo pasó, y una tía, bueno, casualidades de la vida, me comentó, oye, pues tuvo los mismos síntomas durante unos meses, vete y míralo. Nos dimos cuenta de que tenía esa enfermedad porque empezó a tener pérdidas de memoria, despistes que no eran normales, entonces fuimos al hospital, recomendado por el médico de cabecera, y ahí nos dijeron que tenía cáncer de pulmón y 3 tumores en la cabeza. Habitualmente lo más frecuente es que las reacciones más intensas, las emociones más fuertes se viven al principio de la enfermedad, ¿no? O sea, en el momento del diagnóstico es cuando se experimenta esa reacción de ira, de miedo, de desamparo, ¿no? De una manera muy acusada. Después, con el paso del tiempo, según van pasando los meses y los tratamientos avanzan, el paciente suele tener la percepción de que incrementa su control sobre todo esto, ¿no? O sea, ya va siendo un poco más dueño de sus estados anímicos y va asimilando y canalizando más adecuadamente todo su estado emocional. Las primeras reacciones pues, fueron de impotencia y de no comprensión. Al llegar a la unidad de la laringe, entonces ahí me pusieron las cosas peor. La primera reacción que tuvimos, primero no te lo crees y después yo creo que el miedo a algo que no controlas y que no conoces. El no saber qué me van a hacer pues, para tratarme, no saber qué me va a pasar, no sabía, al principio pues no sé si iba a tener pues qué porcentaje de curación, o si se curaba o no, o yo qué sé, o qué me esperaban los meses, o si iba a sufrir mucho en el tratamiento o no, o si me iba a hacer sufrir. Estuve muy preocupado también, muy preocupado de cómo se lo iban a tomar la gente de mi alrededor, ¿no? Mis allegados, mi familia. Y eso también pues me causó un poquillo de estrés, ¿no? En la actualidad existen 3 pilares fundamentales para el tratamiento del cáncer: la cirugía, la radioterapia con todas sus variantes y los tratamientos sistémicos. Tratamientos sistémicos básicamente son tratamientos farmacológicos que podemos englobar en hormonoterapia, en inmunoterapia, que son estrategias para estimular el sistema inmune, en tratamientos biológicos y en quimioterapia. Las fases de mi tratamiento fueron concretamente, bueno, primero la operación, que fue, bueno, sencillo y rápido, y bueno, la suerte que tuve fue que no se extendió a la axila, de tal manera que tengo pues toda la movilidad. Y luego a los 2 meses ya empecé con tratamiento de quimioterapia, que estuve prácticamente unos 6 meses, y luego estuve otros 2 meses de radioterapia. Las fases que pasamos, en primer lugar, bueno, empezaron a tratar el tema de los cánceres de los tumores de la cabeza, porque lo que más se notaba era pues, los despistes, que se iba hacia la derecha, entonces había que quitar esos edemas, había que ponerlos pequeños para que no le afectara tanto en la movilidad, en los olvidos, en los despistes. Ese fue el primer tratamiento, luego con radio. Y en segundo lugar ya empezamos con quimio, porque parece que se paralizaron los tumores de la cabeza. Y empezamos con quimio para el tema del pulmón, que en realidad era muy pequeñito el tumor, pero bueno, fue desarrollándose a una velocidad importante. Aproximadamente tardaron como unas 3 semanas en saber que bueno, podía ser de linfoma o de adenocarcinoma de colon. Al final vieron que tenía los dos y decidieron tratar el linfoma. Empezó con radioterapia y quimioterapia para el linfoma y posteriormente operaron el adenocarcinoma de colon y posteriormente un autotrasplante. La radioterapia es una herramienta que utilizamos para tratar el cáncer junto con otras como la cirugía, la quimioterapia o los tratamientos hormonales o fármacos diana. Consiste en la utilización de radiaciones ionizantes que hacemos que converjan en el tumor e inducen cambios en las células que lleva a estas a la muerte celular y por tanto a la muerte del tumor y la desaparición del mismo. La radioterapia requiere de un proceso de elaboración y de planificación. En primer lugar, los pacientes son acompañados a una sala donde se les
somete a una inmovilización con distintos sistemas rígidos y estándares, como este de extremidades inferiores, sistemas individuales, como este molde de resinas de abdomen inferior y extremidades inferiores, o sistemas moldeables, como este de cabeza y cuello y tronco. A continuación se les realiza un escáner que nos sirve tanto a oncólogos radioterápicos como a físicos médicos para realizar la planificación del tratamiento. Este es un proceso laborioso que requiere del contorneo de órganos sanos y de órganos tumorales, el cálculo de las dosis de irradiación en cada uno de los haces que se van a utilizar. Posteriormente, el tratamiento es aprobado por oncólogos radioterápicos y físicos médicos y se verifica en el paciente mediante distintos sistemas radiográficos. Una vez aprobado el tratamiento, los pacientes son pasados a las salas de tratamiento, como el búnker en el que nos encontramos, donde hay un acelerador lineal como este. Veremos que en esta sala es una sala espaciosa para mayor confortabilidad de los pacientes. En esta sala los pacientes se les coloca sobre sus sistemas de inmovilización, se realizan distintas imágenes para la verificación de los tratamientos, imágenes 2D o imágenes 3D, similares a las de un escáner, para asegurar que la localización y distribución del haz es sobre la zona prevista. El tratamiento se realiza en breves minutos. Posteriormente, los pacientes son acompañados a su vestuario y van a su domicilio. La mayoría de los tratamientos son ambulatorios y excepcionalmente tenemos que hacerlos ingresados en pacientes con complicaciones médicas y que requieren habitualmente tratamientos paliativos. Me ha tocado la radio y la verdad es que los primeros días pues es un poco allí entre las máquinas que hay y la presión, pues estás poco rato, pero es una impresión fuerte, mala. Te sujetan con la careta con unas grapas y no te puedes mover. Y entonces pues es un ratico malo. Pero yo la verdad es que en eso no he tenido problemas. Y lo más peleagudo fue el día que me hicieron la careta para hacer la radioterapia. Porque es con una pasta caliente que te la moldan a la cara y hay veces que te quedas que no puedes respirar. Y eso hace bastante claustrofobia, es lo que es. Y se pasa un rato malo con eso. Los efectos secundarios por el tratamiento de radioterapia son efectos secundarios muy locales. Se basan en la inflamación de los tejidos sanos que están alrededor de los tumores. En el periodo inmediato a la irradiación, en los días o semanas siguientes, esos tejidos sanos van a inflamarse. En el caso de las mucosas, producen, por ejemplo, en la localización de cabeza y cuello, algunas molestias para tragar o aparición de erosiones en las mucosas. En el caso de las mucosas intestinales pueden aparecer molestias abdominales o diarreas. En el caso de la localización pulmonar, la irritación de la mucosa traqueobronquial puede producir tos. La mayoría de las localizaciones de tratamientos tumorales son localizaciones internas y, por tanto, los efectos secundarios son de los órganos adyacentes. La piel es un órgano que va a irritarse con la radiación, produciéndose cambios en la coloración o descamación secundarios a la radioterapia. Durante las fases de quimio y radio, los efectos secundarios, sobre todo en el tema hematológico, son importantes. Se quedan sin defensa, se desprende toda la mucosa del aparato intestinal, no podía comer, con lo cual llegó incluso a desnutrirse. Pero bueno, sí que es cierto que las hematólogas controlan perfectamente todas las fases, es decir, ellas saben que cada 6 días las defensas empiezan a subir y el paciente, si responde bien, empieza a recuperarse. Los efectos secundarios de la radio era, pues en primer lugar, fue el pelo. Fue impresionante de tener pues, su matapelo a un día venir a casa y quedarte con el mechón en la mano. Eso fue, nos impactó tanto a él como a mí. El tener que afeitarle, el tener que, bueno, el cambio de su físico. La quimioterapia es un nombre que engloba a un montón de fármacos que tienen una característica común, que básicamente es
que están diseñados para eliminar células tumorales, tanto las circulantes como las que están ya depositadas en algún órgano del cuerpo. Cada fármaco de quimioterapia tiene un mecanismo de acción específico. De hecho, la combinación de varios de ellos, al atacar a la célula por varios mecanismos, se asume que tiene una mayor posibilidad de frenar y de reducir la enfermedad que cuando usamos un fármaco en monoterapia. Los fármacos de quimioterapia tienen una característica en su administración, que es que se administran de manera periódica, cada semana, cada 2 semanas o cada 3 semanas, y la mayoría de ellos se administran de manera ambulatoria. Existen solo unas pocas excepciones, como es la administración de fármacos a un órgano determinado que requieren el ingreso hospitalario, pero a día de hoy la mayoría de personas pueden hacer un tratamiento sin necesidad de ingreso. Los fármacos pueden ser endovenosos u orales y la administración o la cadencia de su administración depende del objetivo del tratamiento. Lo que sigo yo son, digamos que se mueve por ciclos, ¿no? Los ciclos son una semana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y son 3 días seguidos de quimioterapia, en los que tengo una sesión un poco fuerte, otras 2 más suaves, y al 7.º día, o sea, son 3 días seguidos, al 7.º día otra sesión más ligera. Y entre medio también con pastillas de quimioterapia. Una vez que acabo ya ese último día, descanso 2 semanas y otra vez empiezo. Y ingreso 1 semana, o sea, estoy 1 semana ingresado en el hospital y 2 semanas en casa. 1 semana en el hospital, 2 semanas en casa. La quimioterapia tiene un problema principal, que es que son los efectos secundarios. Aunque es verdad que se ha avanzado mucho en el desarrollo de estos fármacos, en su eficacia y en la mejor tolerancia, son fármacos que potencialmente pueden inducir náuseas, vómitos, pérdida de apetito, cansancio, dificultad en la deglución, aparición de llagas en la boca, problemas relacionados con bajada de hemoglobina, bajada de defensas, fiebre. En general, hoy en día se intenta mantener unos niveles de calidad de vida óptimos y para ello se emplean fármacos alrededor de la quimioterapia que lo que buscan es paliar en gran medida sus efectos secundarios. Desde el principio el cirujano sí que nos comentó que íbamos a tener efectos secundarios, caída de pelo, bueno, pues la piel más sensible, luego también pues más debilitada, defensas, vómitos. Y bueno, yo sufrí la caída de pelo, entre la primera y la segunda sesión ya me avisaron que se me iba a caer el pelo y luego los médicos, continuamente en las sesiones de quimioterapia, lo primero que te dicen es el ánimo arriba. Y para mí es fundamental los médicos y todas las enfermeras que han estado ahí conmigo. En los últimos años ha habido 2 líneas de desarrollo que han mejorado de manera notable tanto la eficacia como el perfil de efectos secundarios de los medicamentos. Por un lado, el desarrollo de la farmacogenética, es decir, la determinación de ciertos biomarcadores, ciertas proteínas que son específicas de cada enfermedad y que nos hablan de la mayor o menor sensibilidad que cada persona tiene a un determinado fármaco. Con esto se ha seleccionado medicamentos en función del perfil biológico de los pacientes, se han evitado fármacos que sabemos que no van a ser útiles y, por otro lado, se ha aumentado bastante la eficacia de las combinaciones de las que ahora disponemos. Aunque esto se ha testado principalmente con las terapias biológicas, existen ejemplos en los que también se ha aplicado con éxito a la quimioterapia. El segundo modo de intentar individualizar el tratamiento y de mejorar el perfil de efectos secundarios es la optimización posológica de los fármacos. Sabemos que los medicamentos tienen un rango terapéutico, es decir, su nivel en sangre es óptimo cuando están entre niveles acotados, y esto permite aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios. Aunque antiguamente solíamos dosificar estos fármacos en función del peso y la talla del paciente, a día de hoy existen técnicas analíticas que permiten dosificarlas teniendo en cuenta el metabolismo de cada persona, lo cual ha hecho que se reduzca mucho el perfil de efectos secundarios y se haya dado un paso adelante en la eficacia de estos fármacos. Bueno, las necesidades de los pacientes varían en función del momento del proceso, ¿no?, de la enfermedad. El momento inicial suele ser una necesidad de información, de desahogo, de afrontar
el diagnóstico, según va pasando la enfermedad, bueno, pues de adaptarse, ¿no?, a los efectos secundarios del tratamiento, a lo que supone el cambio de vida de una persona que está en un proceso oncológico, y una vez acabados tratamientos, bueno, pues el entrar en esa nueva fase, ¿no?, en esa fase que últimamente llamamos de supervivientes y que también tiene sus peculiaridades. Desde el primer día me ofrecieron la posibilidad de estar, no sé, psicólogo, creo que psiquiatra, y accedí a ello porque creo que es una buena idea. Estuve varias consultas con ella y me quedé pues muy contento. Sobre todo la pregunta fundamental que me hicieron fue a ver si tenía miedo, ¿no?, en esta vida algo, y le dije pues que a morir no tengo. Lo que le dije bien claro, yo lo que no quería era sufrir, que por desgracia me ha tocado en esta vida por unas circunstancias o por otras bastante. Y comprendió perfectamente lo que hablábamos. Desde el principio, pues muy bien con ella, me fue profundizando poco a poco en ya cosas ya mías íntimas, no cosas del cáncer, no, cosas ya de mi personalidad, y me fue sacando poco a poco lo que debería de hacer y lo que debería de cambiar o el por qué, ¿no?, que yo también me preguntaba, el por qué me ha pasado a mí, ¿no? Y bueno, yo con ella muy bien, poco a poco fui despacio, pero fui avanzando, y hoy por hoy, que ya estoy curada, bueno, en cualquier momento me dice que cuando quiera la llame si me hace falta. Todo el mundo te dice, pues ahora tienes que luchar, ¿no? Y yo, pero ¿cómo se lucha contra el cáncer? ¿Cómo se lucha? No sé. O qué tengo que hacer, o qué tengo que pensar, o qué tal, no sé qué. Y la incertidumbre, sobre todo, esos momentos, ¿no?, al principio de, pues eso, ¿qué me va a pasar, no? Me dieron un consejo que lo intento dar, me dio un amigo que pasó por esto y que dijo, sonríe por dentro y por fuera. Fue lo primero que me dijeron, nada más diagnosticarme. Le llamé, vino, se presentó en el hospital y me dijo eso. Y lo he intentado llevar a cabo. Sí que, pues esos primeros días a todo el mundo pues me dice, te vemos muy bien, te vemos muy bien, te vemos muy bien. Pero esto es como una montaña rusa, ¿no? Sonríes, tal, las primeras veces, pues estás mucho más animado, pero llegan unos momentos de bajón, de, yo qué sé, llorar incluso, no sé, estas cosas te atacan. Luego de repente te pones muy optimista. Las necesidades de los familiares son más parecidas a lo largo de todo el proceso, ¿no? Normalmente es una necesidad de un desahogo emocional, de sentirse comprendidos también dentro de este proceso oncológico, de darles pautas de comunicación tanto como con el paciente, con el familiar, como con el personal sanitario, y un poco de resolver problemas que vayan surgiendo a lo largo del proceso. Tuvimos apoyo psicológico de la psicóloga de oncología desde el primer momento. A mí me ayudaba a hablar lo que probablemente no hablaba con nadie y cómo enfocar en explicarles a los críos qué es lo que estaba pasando. Mis hijos tenían 3 y 7 años y lo que hicieron fue darme unos cuentos para que ellos pudieran entender pues, todo el tema de tratamientos y todos los efectos secundarios, pues, como la caída de pelo que iba a tener su padre. La verdad es que nos vino muy bien tanto a él como a mis hijas como a mí. Nos vino muy bien a todos. De alguna manera nos hacía soltarnos, aunque los 4 estábamos súper unidos, hablábamos muchísimo en casa del tema, y luego con ella, pues de alguna manera se había algo y una cosa que no me atrevía yo a decirle a Nico, no por miedo, sino por cómo le podía afectar a él psicológicamente, pues se lo comentaba a ella. Y ella me orientaba, evidentemente, tanto a las hijas como a mí, en la actitud hacia él y para mí mismo. El objetivo principal, ¿no?, de nuestra intervención es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como del familiar a lo largo de todo el proceso, ¿no?, desde el momento del diagnóstico hasta final de tratamientos o con los familiares también en aquellos procesos de duelo que comienzan cuando fallece un paciente oncológico. La mayoría de nuestros pacientes y familiares llegan a través de la derivación de oncólogos especialistas, de oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos o de enfermería, pero también pueden acceder directamente llamando ellos a la Asociación Española contra el Cáncer o poniéndose en contacto aquí con nosotras en el hospital. La Asociación Española contra el Cáncer entiende con afectados tanto pacientes como familiares. En este sentido, lo que intentamos es abordar de manera prioritaria todo el componente psicológico, ¿no?, de la enfermedad, tratar de normalizarla y hacerla lo más llevadera posible. También desde el punto de vista social intentamos aportar aquellos desajustes
que muchas veces se producen, ¿no? Desde el punto de vista de merma de ingresos, gastos extraordinarios y unos riesgos en los cuales es importante intervenir a tiempo. Y por último también, desde la perspectiva puramente sanitaria, queremos proporcionar a las personas que se dirigen a nosotros de información para que puedan comprender bien tanto el tipo de tratamientos, de medidas, de actuaciones que se están realizando con ellos, ¿no? Y que sepan a qué se exponen. El cambio de vida que he tenido ya es total, total. Desde, pues, ya empezó ya con el tratamiento y pues estoy más cansado, más agotado, tal, entonces yo he otro ritmo de vida, pero también, sobre todo, mental, también. Me ha cambiado mucho la manera de ver las cosas. Yo antes no tomaba ni una aspirina, no tomaba nada, yo era de los que no... medicarme no me gustaba, no. Y he pasado, pues, de no tomar nada a tomar, pues, diariamente un montón de fármacos, un montón de pastillas, a tener que pincharme todos los días, hay días que me tengo que pinchar 3 cosas diferentes, o sea, por cuestiones, vaya, y incluso tener que hacer a consultar los papeles con una agenda de qué tengo que tomar, ¿no? ¿Qué pastillas me tocan hoy? Uy, se me ha olvidado estas, vale, otras, ¿no? He aprendido a hacer más lo que me quiero hacer yo, no los demás. A querer estar con la gente que quiero estar, no por compromiso. A hacer cosas que me apetecen. En mi trabajo, por ejemplo, ahora, pues sí que estoy asesorando a clientas mías en el centro de estética, pues cómo maquillarse, cómo cuidarse un poquito más la piel. Pues la verdad es que ahora cambia mucho, sobre todo al verte a ti y ver lo que hay allí en oncología. Porque yo normalmente iba todos los días para las 7 menos 10 de la mañana, estaba allí. Y vas y ves chicos de 5 años, de 7, de 15, como yo, mayores, unos con buenas caras, otros con malas, y la verdad es que aquello es duro. Y pues te da de pensar, ¿no?, que aquí ahora, en vez de tantas tonterías y tantos pájaros que tenemos, pues la realidad es otra. O sea, que aquí es el llevarte bien con la familia y con todos los que puedas y dormir tranquilos. La verdad es que a pesar de ser un proceso muy duro y fuerte, y tienes que ir aprendiendo día a día el vivir con esa enfermedad, lo que intentas es vivir el hoy, el ahora, no pensar en por qué a mí, sino todo lo contrario, en decir, bueno, hoy estamos aquí, vamos a seguir adelante, a luchar, a agarrarte a un hilo de seda, porque te aferras a un hilo de seda. Cualquier cosa que oyes te parece que bueno, esa es la solución. Entonces lo que haces. ¿Cómo te cambia la vida? Pues totalmente. Una vez que falta él, es que falta el pilar central. Tanto para las hijas como para mí ha sido un mazazo, pues, es terrible. Pero de alguna manera nos apoyamos las tres, estamos muy unidas, gracias a Dios. Y él nos ha dado una lección que ojalá todo enfermo que tenga ese tipo de enfermedad, incluso que llegue a estar terminal, vivan la experiencia que nosotros hemos vivido con él, porque ha sido súper positiva. Y eso es lo que nos da fuerzas a seguir adelante. Hemos aprendido después de todo esto que hay que disfrutar del día a día y a no hacer planes a largo plazo. Manolo se ha quedado en una silla de ruedas, con lo cual nos hemos tenido que adaptar a vivir de otra manera, nuestros hijos se han tenido que adaptar a vivir de otra manera. Yo me dedico casi prácticamente a mis hijos y a mi marido, cosa que no hacía antes a tiempo completo porque yo trabajaba y cosa que he tenido que dejar. Pero bueno, también nos ha cambiado la vida en que nos damos cuenta que tenemos más tiempo para estar juntos, que también es importante. La Asociación Española contra el Cáncer tiene otros 2 pilares de actividad absolutamente básicos. El primero de ellos es informar y concienciar a la población. Esto es, según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 40% de los cánceres son potencialmente prevenibles. Y nosotros lo que pretendemos es informar a la sociedad sobre qué tipo de conductas y hábitos de vida saludable pueden llegar a evitar que esto se produzca. En segundo lugar está la investigación. En este sentido, la asociación es la primera entidad privada y social en número de ayudas y de fondos destinados a investigación sobre cáncer. Esto es así porque entendemos que solo mediante la investigación podremos llegar a cronificar esta enfermedad, ¿no?
cáncer hay muchos tipos de cáncer y son entre ellos muy diferentes. Lo que sí estamos viendo es que cada uno de ellos son pequeñas luchas, pequeñas victorias que se van consiguiendo. Hay muchos tipos de cáncer que tienen muchas coincidencias y hay otros en los cuales hay unas terapias más individualizadas. El futuro realmente del cáncer va a pasar por terapias individualizadas donde la proteómica y la genómica sean fundamentales para conocer las bases moleculares del cáncer. Creemos que podemos acabar con el cáncer, es una eterna lucha en la cual yo creo que podemos ganar. Seguramente en estadios más precoces es más fácil de acabar con el cáncer, pero yo creo que en un futuro sí que podemos luchar contra él y podemos acabar con el cáncer. Por otro lado, hay que recalcar que el 10% del cáncer es hereditario, mientras que el 90% del cáncer es espontáneo. Por ello debemos centrarnos sobre todo en la parte que causa el cáncer. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Hay causas ambientales, hay causas de consumo humano, hay causas de nuestra forma de vida que nos debemos concienciar que nos pueden provocar cáncer. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros hábitos de vida sean adecuados para no tener cáncer y lo segundo, una detección precoz del cáncer. Hoy en día se están aplicando programas de cribado, en los cuales son importantísimos para luchar contra el cáncer en sus estadios iniciales. Pero también se están llevando a cabo campañas, como está la Asociación Española contra el Cáncer llevando a cabo, que es de concienciación de hábitos de vida, los cuales hábitos saludables que evitan que podamos tener cáncer en un futuro. El cáncer, pues luego va a ser, yo creo que una enfermedad un poco crónica. Entonces, bueno, creo que va a ir a mejorar, a que luego tendremos una medicación pues que sea más rápida, más efectiva, con menos efectos secundarios. El otro día cuando comentamos que creo que era el día 4, el día del cáncer, pues antes hasta que no tienes tú no sabes si era el 4, el 14 o el 28. Y ahora pues leí a gusto todo lo que ponía, ¿no? Y ahora en cuanto sale algo, pues está claro que esto tiene que funcionar. Lo que pasa es que como estamos viendo ya, los que tenemos una edad, antes la tuberculosis se morían, pero por fin luego llegó otra cosa, luego vino el SIDA, luego vendrá el champán, y ni SIDA y es así, y no sé lo que por fin. Y yo creo que una de las cosas principales es lo que tenemos en la naturaleza, que no comemos ni la mitad de sano que lo que se comía antes. Bueno, yo el futuro del cáncer no tengo la esperanza de que se vaya a erradicar, pero sí tengo la esperanza de que cada vez se avance en investigación y los pacientes tengan mejor calidad de vida. El futuro de la enfermedad, yo lo que veo es que estamos todavía en blanco, que falta mucha investigación para realmente conseguir algo que sea efectivo, porque bueno, sí, te dan radio, te dan quimio, pero en realidad no hay nada, la pastilla esa milagrosa que dices, bueno, hemos encontrado, entonces había que invertir más en investigación para el cáncer, pero muchísimo más, o sea, creo que estamos a cero, casi tercermundistas a pesar de estar en el siglo XXI. La investigación frente al cáncer no debe pararse, los recursos deben seguir aumentando. En el momento en que paramos o disminuimos aquellos recursos que se dedican a la investigación, son años que después vamos a tener de freno, son años que vamos a retroceder. En la sociedad que vivimos hoy en día, lo que debemos hacer es avanzar. Tenemos tecnología ahora mismo necesaria, suficiente, para poderse avanzar en esto. Lo que se necesitan son medios económicos, son medios que debemos dirigir frente a la investigación frente al cáncer. Con esto el futuro podremos luchar contra él, podremos vencerlo, pero para ello se necesitan medios económicos. Me siento muy afortunado por cómo me están tratando, cómo me están cuidando y qué bien me está cuidando todo el personal sanitario, pues desde los médicos, las enfermeras, ya te digo, hasta la gente que limpia las habitaciones, cuando el servicio de limpieza, los auxiliares, todo el mundo me está haciendo sentirme persona, no soy un paciente, no soy la historia clínica número tal, ni número cual, soy Borja, ¿sabes? Me llaman todos por el nombre y me tratan con una humanidad increíble y llamo por teléfono cuando tengo problemas al hospital de día, que tienen cientos de pacientes con cáncer y me reconocen la voz y me llaman, hombre, Borja, ¿qué tal? No sé qué, sí, tal. Creo que a veces
que no estoy yo el que está luchando contra mi cáncer, sino son los demás los que están luchando por mí. Hay clientas mías y amigas que, ay, yo no me quiero tocar el pecho porque si me encuentro algo, y yo les digo ahora, digo, mira, yo no quiero que te pase lo que me ha pasado a mí, ni que pases por toda una quimioterapia, entonces es mucho mejor que prevengas. El cáncer nos podrá acompañar en nuestra vida y no debemos asustarnos si algún día nos toca a nosotros. Lo que debemos hacer es ponernos en manos del médico, ponernos en manos de profesionales y ponernos en manos de gente que saben cómo tratarlo y saben cómo curarlo. Acabamos de ver el documental Todo sobre el cáncer del navarro Ignacio San Martín, que decidió realizar tras la muerte de su padre, precisamente por las consecuencias de esa enfermedad. Un trabajo en el que hemos conocido historias de navarros que por una u otra forma se han visto relacionados con el cáncer. Ruedas, con lo cual nos hemos... Cáncer, una palabra maldita, una palabra que nos pone nerviosos, pero de la que al mismo tiempo tenemos que conseguir darle la vuelta, porque el cáncer también es esperanza, curación y sobre todo prevención. Esta noche hablamos de cómo afrontar y cómo superar esta enfermedad con los 4 invitados que nos acompañan, ya los que paso ya a saludar. A mi izquierda, Francisco Arasanz, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludamos también a Carlos Alfaro, es investigador del CIMA. Muy buenas noches. Buenas noches, Ruth. Bienvenido también. Ruth Vera, jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y nuestro compañero Borja Lezaun, que lleva algunos meses alejado de las cámaras porque la enfermedad le impidió seguir recorriendo los pueblos de Navarra con el programa Tira Millas, que seguro que ustedes han visto. Borja, qué gusto verte. Gracias por venir. Buenas noches, Roberto. Y muchas gracias también por haberme invitado. Y muy bien hallado de estar aquí. Y siguiendo tiras millas, ¿no? Sí, y además ahora de verdad. Ahora de verdad. Tirando, bueno, de otra manera. Otro recorrido largo. Supongo que habrá mucha gente ahora que estará alucinando, ¿no? De verme con barba y con pelo a verme así, ¿no? Pues sí, eso es y la nada, muestra de que hay que seguir. Sí. Hay que seguir ahí. Pues enseguida vamos a entrar precisamente con las experiencias de cada uno de ellos desde el ámbito en el que se han especializado, sobre todo en la investigación. El documental que acaban de ver surgió de una idea tan simple como extendida. La idea de contar cómo se vive una enfermedad, el cáncer, una enfermedad tan común como traumática. Su autor, el realizador Ignacio San Martín, sintió la necesidad de hacer algo tras la muerte de su padre. Sufrí un cáncer de mama y bueno, hoy en día ya estoy trabajando en activo desde hace 7 meses, totalmente recuperada. Lo que intentas es que vivir el hoy, el ahora, no pensar en por qué a mí. Son algunas de las palabras que recoge el documental Todo sobre el cáncer de Ignacio San Martín. Durante casi una hora se muestran testimonios de pacientes y familiares que fueron grabados en apenas 2 meses entre Madrid y Navarra. Buscan dar a conocer esta enfermedad que afecta a muchas personas. Te das cuenta que el cáncer al final, tristemente, pero está muy extendido en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que este documental que he hecho yo, todos lo podríamos hacer a través de conocidos, familiares y amigos que tenemos cercanos. Entonces, bueno, me parece que era algo que al final nos va a tocar a todos de cerca. La idea de este documental surgió en la peor situación posible, después de que su padre muriera por esta enfermedad. El objetivo principal es, primero, dar a conocer un poco la enfermedad, porque parece que es algo un poco tabú en la sociedad, es decir, que nadie se atreve a hablar mucho de ello, pero todo el mundo sabe que es algo malo y está ahí, y como hablamos, nos toca muy de cerca. Y entonces, pues yo lo que quería es, bueno, primero romper un poco barreras, de manera que se vea que, bueno, gente joven, mayor, chicos, chicas, te puede tocar y se puede superar, en algunos casos más fáciles, en otros menos. Y en este camino encontró las vidas de quienes se han topado con el cáncer, historias de superación, con testimonios reales que tratan de desterrar mitos e inyectar optimismo.
Los ciclos... Esta misma semana se inauguraban las nuevas instalaciones del Hospital de Día Oncológico, que suponen incrementar un 25% el número de pacientes atendidos cada día. En Navarra la incidencia del cáncer aumenta, entre otras cosas, porque funcionan los programas de detección precoz y cada vez se detecta antes, pero también ha disminuido la mortalidad. Es uno de los mensajes de esperanza que lanzan los profesionales que luchan cada día contra esta enfermedad. Es una de las enfermedades más temidas. El cáncer afectará a 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida. Sin embargo, el mensaje de los profesionales es claro. Aunque se tenga un cáncer, hay muchísima gente que se cura, que no significa muerte. Su incidencia continúa en aumento, pero no porque haya más casos, sino porque se diagnostican antes gracias a los programas de prevención. Una detección precoz y afrontarlo con una buena actitud forman parte del éxito del tratamiento. Hay que ir quitándole un poco el miedo, porque seguimos viendo a gente que nos cuenta que lleva mucho tiempo con síntomas o con algún bulto o sangrando, y por miedo a que se le diagnostique de un cáncer, o sea, parece mentira, pero todavía sigue pasando. Entonces yo creo que es importante decir que cuanto antes se diagnostique, las posibilidades de curación son mayores. El tumor más frecuente en general es el cáncer de colon. Si se separa por sexos, en los hombres los que más predominan son el de próstata y el de pulmón, mientras que entre las mujeres es el de mama. Sus pronósticos de curación varían entre un tipo y otro. Esta disminución de la mortalidad se da gracias a los avances en cirugía, unas técnicas más localizadas como la radioterapia y a nuevos tratamientos sistémicos. Dicen, el cáncer puede ser solo un paréntesis en la vida. Es una buena forma de enfocarlo, que sea un paréntesis en la vida. Borja Lezaun, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que tenías cáncer? Pues bueno, muchas cosas. A mí, en mi caso, supongo que cada persona es diferente, ¿no? Bueno, obviamente. Lo mío fue un proceso de varios días, ¿no? Pues estaba nervioso por muchas cosas, por otras. Luego también fui un poco con la idea hecha. Ya me olía yo que iba a tener esto, ¿no? No sé si para desgracia o para bien. Y me lo tomé muy bien, bastante bien. Yo creo que la gente alucinó un poco de verme tan entero, ¿no? Al cabo de unos días, pues sí que te entra un poco de miedo todo esto, ¿no? El cáncer, al fin y al cabo, pues también es un gran desconocido para todos nosotros. Ahora, pues mira, por fortuna yo en mi caso lo he vivido, lo estoy viviendo y lo conozco un poco más, pero al principio es que lo relacionas con muerte, como la gente por eso asusta tanto todo esto, que luego, pues eso, ya como hablaba, ¿no? La pieza que acabamos de ver, pues se ha avanzado mucho en la curación y todo esto. ¿Qué se pasó por mi cabeza? Pues sobre todo tenía en mente esto, voy a sufrir mucho, no voy a sufrir, incertidumbre, y luego pues ya fue disipándose un poco esa angustia, pero creo que me lo tomé bastante bien, gracias a Dios, vaya. ¿Lo optimista que eres te ayudó? Bueno, optimista, no sé si soy optimista o no, pero mira, gracias a Dios, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, un amigo que había pasado por esto, pues vino a verme, bueno, ya lo hemos visto en el documental, lo contaba, que pues eso, vino a verme en cuanto me diagnosticaron y esto pues mira, me tranquilizó mucho. Una prima segunda mía que tengo en Valencia ha pasado por lo mismo también, y entonces, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, se suele decir, ¿no? Pues bueno, yo debí ser bastante tonto, debo de serlo, ¿no? Que yo cuando al principio era como, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Pero luego pensé, mira, mi amigo y mi prima pues esto han pasado por esto, y yo qué sé, ¿sabes? Me pudieron un poco pues tranquilizar, y uno de ellos me dijo pues eso, ¿no? Pues eso, mira, soy optimista y tal. Entonces yo decidí, pues mira, si lo afronto primero con una sonrisa, ¿no? Con esto, creo que va a ser más fácil que si intento sacar la sonrisa después de estar deprimido, ¿no? Francisco, desde la asociación, ¿qué apoyos se pueden recibir? Una persona que se encuentra precisamente en ese momento, ¿no? Bueno, desde la asociación, uno de los apoyos que damos con nuestros equipos de psicología es el apoyo psicológico ante una enfermedad como esta, cuando el enfermo recibe el primer impacto del diagnóstico. Entonces, bueno, tenemos tres psicólogas, dos en el complejo hospitalario de Navarra y una en el Hospital Reina Sofía de Tudela, que tienen sus despachos de trabajo en estas ubicaciones y que atienden a todos los enfermos diagnosticados de cáncer y sus familiares
cuando voluntariamente deciden acudir a esta consulta, porque, bueno, pues porque entienden que realmente lo necesitan y les van a ayudar. Carlos, ¿por dónde van las investigaciones ahora? Porque yo creo que todos también ponemos mucha responsabilidad en vuestras manos, ¿no? Sí, no, siempre la investigación es, digamos, lo que se espera que va a conseguir, ¿no?, acabar con el cáncer. Yo creo que la investigación hoy en día, desgraciadamente, está habiendo un parón, pues por toda la situación de crisis que está viviendo, pero creo que ha habido un avance muy grande de hace unos años acá, y las terapias que se están teniendo pues son menos agresivas que antes, más efectivas. Yo creo que el futuro va a estar por hacer terapias individualizadas a cada uno de nosotros. Aunque es verdad que los cánceres comparten muchas cosas en común, también cada uno de nosotros somos muy diferentes y atajando esas diferencias seguramente podamos conseguir terapias más efectivas, que es lo que al final queremos. ¿Está, Ruth Vera, está la sociedad navarra empapándose realmente de lo importante que es la prevención o todavía queda? Yo creo que sí. Yo creo que Navarra es una de las comunidades líderes en el tema del diagnóstico precoz, ¿no? Porque fue de las primeras comunidades donde se empezó el screening, el diagnóstico precoz en cáncer de mama. De hecho, tiene una cobertura excepcional respecto a otro tipo de comunidades. Yo creo que esto nos ha ayudado mucho, ¿no?, este primer paso que hubo en cáncer de mama a pues el impulso que se le ha dado ahora al screening del cáncer de colon, ¿no?, que como sabéis pues es una de las primeras comunidades que ya lo ha incorporado en todo el ámbito, en toda Navarra, para toda la población, ya está calendarizado para toda Navarra. No muchas comunidades pueden decir esto, bueno, el País Vasco también lo tiene, pero yo creo que sí que es una comunidad donde ha impregnado mucho esto y bueno, y ahora pues se está viendo también. El screening de cáncer de colon cuesta un poco más, o sea, cuesta un poco más porque, bueno, no es lo mismo ir a hacerte pues una placa, una radiografía, como puede ser una mamografía, que ya cuando estamos hablando de técnicas que al final ya pueden ser más invasivas, ¿no? Como es una colonoscopia, que hay que pasar por anestesia. Entonces, esto a la gente le cuesta, pero esto cuesta aquí, cuesta en todos los estudios que hay a nivel europeo, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Hemos salido a la calle para hacer dos preguntas. Una es si considera que hay que desmitificar el cáncer hablando sobre esta enfermedad. Una pregunta que hemos hecho precedida de otra, esta. Queríamos saber a ver qué le viene a la cabeza si decimos la palabra cáncer. Algo muy desagradable. Pues fatal, mortal, mal. Socorro. Peligro, sí. Dolor, muerte. Pues algo malo. Algo que no deseo para mí ni para nadie, vamos. Pues en estos momentos es una enfermedad seria, ¿no? Ay, tengo a mi marido con cáncer y se me murió un hermano y un sobrino. Poco bueno puedo decir, desde luego. Uy, madre, no me hables de cáncer porque he perdido el marido de cáncer. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza si decimos la palabra cáncer? Bueno, pues en mi caso recordar algo que ya he tenido. No ha sido cáncer, ha sido un tumor, pero bueno, al final es lo mismo. Por una cosa o por otra, entonces estamos ahí. No sabes a quién le puede tocar, es una lotería. ¿Cree que habría que desmitificar esta enfermedad? Yo creo que sí. Sé que ahora la recuperación es mucho más, tiene muchas más posibilidades que antes, desde luego, pero la verdad es que impresiona. Y eso que hoy día se curan bastantes, ¿no? Hay un porcentaje que suelen curar, pero aún así cada vez que se nombra pues da un repelús. Se debería de tener un poco más confianza en tanto en cuanto que hoy ya hay muchos cánceres que se curan, un tanto por ciento bastante elevado según qué tipo de cáncer sea. No sé qué decirte, hija, porque es tan duro y tan fuerte. He hecho todo por él lo que yo podía, pero es una cosa muy triste. Lo primero que tienen que hacer es no tirar la toalla y que siempre hay una salida y luchar. Es lo único que sirve. No hundirse y luchar, y es el 50% de la recuperación. De todas formas, nosotros no hemos tenido suerte que se curarían, pero reconozco que se curan muchos y que hay muchos avances y muchos adelantos hoy. Los médicos antes a lo mejor no decían al enfermo la verdad, ahora es todo punto por punto, todo lo que hay,
y puede que... Y luego se tiene que involucrar el personal de alrededor del enfermo y el mismo enfermo, ¿no? Pues no encerrarse en una jaula y... Pues que no siempre es mortal y que bien tratada y tratada a tiempo se puede resolver. Hay muchos cánceres que se curan, un tanto por ciento bastante elevado según qué tipo de cáncer sea. Igual habría que desmitificar un poco, igual. Creo que sí, pero es difícil, ¿eh? Es difícil, al menos para el que lo sufre, es bastante difícil, sí. Más esperanza, ¿no? Que tengamos más esperanza en esa enfermedad tan cruel. ¿Qué más te da un cáncer, un accidente de tráfico, una caída de un avión, un accidente de tren? Al final tu destino será el día que sea, tengas lo que tengas. Entonces esa palabra no tiene por qué frenarte. Puede que sea tu momento y si es, no lo vas a evitar. O puede que no lo sea y este es mi caso. O sea que, a luchar. A luchar, eso es, desde luego. Por lo menos nadie nos ha dicho que no nos contestaba, que eso no es poco. Borja, eso quizás también, ¿qué fue lo que te impulsó a querer participar en el documental y a estar hoy aquí con nosotros? Bueno, primero, muchas cosas me impulsaron. Me llamó Ignacio, me llamó para si quería participar y bueno, yo creo que pensé que debía hacerlo porque tengo una visión bastante optimista de todo, de toda la situación. Bueno, soy pues un poco... Estoy intentando ser todo lo alegre que puedo, me lo están diciendo todos alrededor y creo que pues debía un poco pues un poco trasladar eso, igual que estar esta noche aquí también, ¿sabes? Y dije, pues mira, creo también es mi deber un poco, igual que la gente se ha portado muy bien conmigo, porque en estos meses me ha servido pues para darme cuenta de que en realidad pues desde gente que no me conoce hasta todos mis allegados, pues se están portando fenomenal y sobre todo gente que no me conoce, ¿sabes? Profesionales de pues médicos, incluso pues lo decía, ¿no? Personales, que es hasta la gente de la limpieza del hospital, ¿sabes? Me están cuidando, pues yo también tengo que hacer algo por esto, ¿no? ¿Sabes? Entonces dije, pues en vez de decir, mira, no, que no quiero hablar, pues sí, voy a hablar y voy a contar mi caso y lo que sea, ¿sabes? Igual que aquí, si puedo venir y todo lo que pueda hacer, pues esté en mi mano, ¿no? Y solo es hablar, ¿no? Pues que es muy fácil, pues mira, además se me da bien, mira. Francisco, ¿qué tal se portan las instituciones públicas? Bueno, yo tengo que hablar desde el punto de vista de Navarra y obviamente nuestra relación con la institución pública y el apoyo que estamos recibiendo pues es muy importante, ¿no? Cualquier iniciativa o cualquier planteamiento que nosotros llevamos como asociación de pacientes, pues la verdad es que tenemos una actitud de escucha y de interés muy importante y desde luego de apoyo en la medida que les es posible, ¿no? O sea que desde ese punto de vista tenemos que agradecer la actitud de la administración y desde luego el interés que tiene porque bueno, pues los pacientes de cáncer pues realmente tengan cada día una mejor respuesta desde lo que ellos puedan a su proceso y a su enfermedad. Ruth, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento? Porque tenemos la imagen en el imaginario colectivo de que un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, bueno, pues es muy duro, muy duro, muy duro, y hay mucha gente que eso también le impone más aún, ¿no? Si cabe. Pues como ha comentado antes Carlos, yo creo que el mayor conocimiento de la biología y de la célula, o sea, tú cuanto más conoces algo, más puedes acercarte y más tratarlo. Entonces, todos los avances que han habido en el conocimiento de cómo funciona la célula tumoral es lo que nos ha hecho generar medicamentos que vayan dirigidos, ¿no? Como comentábamos. Entonces hemos pasado en los últimos, tampoco muchos, o sea, en los últimos 10-15 años de tratamientos que iban dirigidos, la clásica quimioterapia, que no selecciona las células y que las destruye, y destruye a las células en división, estén donde estén, a otro campo que es ir a tratamientos o fármacos que van dirigidos hacia una diana dentro de la propia célula, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de que se ha puesto en práctica con pacientes en los últimos 10-15 años y ahora todo el desarrollo está en esta vía, en cuanto más conoces, pues más fármacos tienes. Entonces, bueno, yo creo que es, como estábamos diciendo antes, intentar personalizar al máximo los tratamientos
Se sigue usando quimioterapia, por supuesto, en combinación con todos estos fármacos. Y luego no solo en tratamientos de quimioterapia, es que la cirugía ha habido un avance en la técnica quirúrgica que es que también en los últimos años de forma paralela impresionante, y también con técnicas de radioterapia, la tecnología, la informática. Todo esto ha hecho que, bueno, que estos 3 pilares, que son la base del tratamiento del cáncer, pues bueno, que en este momento esté en un momento pues, muy importante, ¿no? E interesante también. Carlos, ¿cuáles son los cánceres a los que más terreno le va ganando la investigación? Bueno, más que terreno, yo, como bien ha comentado antes Ruth, que aquellos cánceres que pillamos en sus estadios iniciales son los que más vamos a curar. Entonces yo creo que en el programa, por ejemplo, de cribado del cáncer de colon, se le está ganando terreno, porque si tú haces un cribado, pones pruebas para detectarlo precozmente, todo eso está haciendo que se coja a tiempo, que con las tecnologías que hay hoy en día y los tratamientos se pueda curar más gente, y que gente pues, como Borja que puedan decir que están aquí porque realmente se han cogido a tiempo. Yo creo que todo esto en conjunto, con la prevención también, que es muy importante, no solo hay que decir cuando ya tenemos cáncer, sino que la concienciación que está habiendo en la sociedad para que nunca lleguemos a tener cáncer, que desgraciadamente podemos tenerlo sin que hayamos hecho nada que haya afectado a nuestro cuerpo, pero sí que la prevención y la concienciación que está habiendo creo que es muy importante, protegerse de los rayos del sol para el melanoma. Hay un montón de pautas que nos están dando desde la Asociación Española contra el Cáncer, desde un montón de ámbitos que nos están permitiendo atacar hoy en día los más prevalentes, los que más incidencia estamos teniendo. Yo creo que estamos dando pasos de gigante para al menos controlarlos y acabar pues, en un futuro con ellos. Es una lucha constante. Y hacerle aún más fácil la vida al enfermo. Entiendo Por que supuesto, también la evolución va más por por ahí, supuesto. ¿no? Más que más fácil, una vida con más calidad de vida, más llevadera, y en la cual cuando tú le digas tienes cáncer, pero te vas a curar. Creo que esa es la mayor alegría que le puedes decir a un enfermo. Decirle, mira, este tratamiento te va a curar en el 100% de los casos. Eso tenemos que llevar. ¿Qué es lo que más le preocupa a un enfermo cuando se acerca a uno que ya lo ha superado, uno que ya está en el tratamiento, cuando se acerca a la asociación? Bueno, pues cuando se acerca a la asociación, yo creo que lo que le preocupa es tener más información, saber más, ¿no? Y sobre todo buscar cómo gestionar esa situación, como comentaba Borja, de miedo, de incertidumbre, de preguntas, de interrogantes. También, claro, cuando uno entra en un proceso de este tipo, pues cambian todos sus paradigmas, el paradigma profesional, laboral, el paradigma de la familia, todo se mueve a su alrededor, ¿no? Y cambia de posición, ¿no? Entonces, lo que busca es cómo puedo yo afrontar mejor esta situación y cómo puedo gestionar mejor todo este cambio que se ha producido en mi vida de repente. Ruth, para terminar, ¿cuánto de psicólogos tienen los trabajadores de oncología del hospital? Mucho, mucho. Siempre creo, en los servicios de oncología, yo siempre pongo el ejemplo de que es como una especie de colador, ¿no? Hay que tener una sensibilidad especial, te tiene que gustar el paciente, o sea, en el sentido de que te tiene que gustar el trato, el hablar, el estar, ¿no? O sea, no te tiene, ante la adversidad no te puedes tampoco venir abajo, entonces tienes que estar a gusto, tienes que estar disfrutando con tu trabajo. Yo creo eso es básico en todos, pero yo creo que en los hospitales y cuando estamos hablando de pacientes con cáncer, con tratamientos, yo creo que esto es básico. Y se hace muchísima labor, pues desde pues, las empezando por el administrativo que te va a dar la cita, el auxiliar que también te recibe, la enfermera cuando te está poniendo el tratamiento, nosotros cuando le estamos explicando qué tiene, como decía Borja, o sea, hasta pues el personal de limpieza, no por nada, sino porque a lo mejor es el que menos está, pero todos, o sea, juegan un papel importantísimo. Es que es todo, cada una de las personas creo que no sabe la importancia, y me gusta, ¿no?, lo que ha comentado antes Borja, porque es que yo a veces con los administrativos, es que simplemente que te cojan el teléfono, ¿no? Con cariño, pues no se preocupe, pues le citaremos, ¿no? No, pues no tiene, no, o sea, eso
que es cambiar las palabras, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Yo creo que en los servicios nosotros eso se intenta cuidar muchísimo y los pacientes yo creo que esto lo ven. De hecho, hablabas antes de nuestras anteriores instalaciones hasta el viernes, porque el viernes estábamos trabajando en las anteriores, ¿no? Que eran subóptimas, de pequeñas, de sitio, de antiguas, ¿no? Y yo siempre digo, llevamos años sin tener una queja del sitio. Y yo pasaba por el pasillo y te daba dolor ver a gente que no tenía sitio para sentarse, ¿no? Y nunca ni una queja, ¿no? Porque siempre los pacientes decían, vosotros, refiriéndose a todos, suplís todo. Pues muchísimas gracias a los cuatro, que suene ya la sintonía del programa. Borja, despide tú hoy. Yo os doy las gracias, pero quiero que ahí tienes tu cámara. Vaya gracia me acabas de hacer. Despide el programa y el mensaje, es que nadie mejor que tú hoy para hacerlo, así que gracias por haber venido. Pues nada, gracias a todos y sobre todo pues que tenemos que ser valientes ante esta enfermedad, y no pues perder el miedo al cáncer, que en realidad pues se puede superar y vamos hacia adelante y sobre todo pues con apoyo de investigadores, sanidad pública y asociaciones, y eso que hay que desmitificar y que tenemos que ir a por todas, que en realidad pues mira, que se puede, que no hay que tener miedo, hombre. Ni por un familiar ni por uno mismo. Se supera. Muchas gracias, Borja. A vosotros. Gracias.